Bien, vamos a anunciar el teorema de Green. Vamos a considerar una curva C plana, regular parte por parte, cerrada y simple. También vamos a tener una región R en el plano XY que contiene a la curva C y a todos los puntos interiores a ella. Además, vamos a definir un campo vectorial F cuyas funciones que componen el vector, ya sea M la componente en Y y N la componente en J, son funciones continuas de X de Y y tienen derivadas parciales primeras continuas en una región D abierta que contiene a R. Ahora procedemos a la demostración del teorema de Green. Bien, ahora vamos a ver el teorema de Green. Siguiendo todas las condiciones que ya definimos para poder demostrar el teorema, ¿qué tenemos que demostrar? Bueno, en el teorema de Green vamos a tener que demostrar que esta integral de línea es igual a esta integral doble, ¿sí? Para eso vamos a tener que demostrar dos condiciones. Primero, que la integral de línea de m con respecto a x es igual a la integral doble de m con respecto a y, ¿sí?, por el diferencial de área, es decir, esta parte de la integral doble, ¿sí?, con el signo negativo acá, ¿no? El signo negativo que precede acá está incluido acá en la integral doble. Eso es uno lo que tenemos que demostrar. Dos, es que ahí tengo una parte, una suma de la integral de línea, y acá tengo una suma de la integral doble. La otra parte de la integral, es decir, n con respecto a y, sea igual a la integral doble, ¿sí?, de n con respecto a x diferencial de área, que es la primera parte de la integral doble. Bien, para esto vamos a tener que utilizar una gráfica que represente una región R cerrada, ¿sí?, que se puede, digamos, obtener dos tipos de regiones, según tipo 1 o según tipo 2, como lo venimos definiendo, para poder colocar los límites de integración en la integral doble, ¿sí?, y analizar la curva. Siempre el sentido de la curva va a estar pensando que marca el movimiento de los puntos, ¿no?, de la partícula, ¿sí?, si fuera una partícula, lo que sea, de la trayectoria de la curva. Siempre vamos a tener el móvil a la izquierda, ¿sí?, así que por eso lo defino de esta manera. Ahora bien, yo esa región lo puedo hacer como región tipo 1, que ahora vamos a ver cómo queda, ¿sí?, que va a estar definida para los xy tales que x va a variar de un valor a otro y el valor y va a variar de un valor a otro. Así que ahora vamos a ver cuáles son los valores que varían cada uno, ¿sí? Bien. Si es de tipo 1, acá voy a dividir la función, esta curva, en dos. En una curva C1 y una curva C2, donde vamos a tener que sumarla. C2 va a ser igual a y igual a, vamos a ponerle F1 de X, ¿sí?, F2 para tener una relación con C2, ¿sí? Y acá vamos a tener que poner y igual a F1 de X, una función de X. Son importantes saber que las dos son funciones de X. Y los valores de A van a variar desde el valor A al valor B. Y ahora puedo colocar la variación de X y la variación de Y. ¿Cuánto varía X? X varía del valor A al valor B. ¿Cuánto varía el valor Y? Bueno, el valor Y va a variar desde la función F2, que es el valor más grande, si siempre va a ser F2 de X mayor o igual que F1, ¿sí? Esto siempre hay que tenerlo definido. Y F1 va a ser la parte de abajo, ¿sí? El valor va a comprender Y va a comprender desde F1 a F2, si lo miramos de esa manera, ¿sí? Y ahí nos queda definida la región como si fuera de tipo 1, ¿sí? Como región de tipo 1 vamos a analizar esta primera parte. Por lo tanto, los límites de integración
vamos a utilizar la región tipo 1. Y para la demostración 2 vamos a usar la región tipo 2, que todavía no la hicimos, ahora la vamos a hacer. Así que ahora voy a definir esta misma región como si fuera de tipo 2. Ahora vamos a hacer esta región como si fuera de tipo 2. Así que vamos a dividir esta curva C, que tiene el mismo sentido, en dos curvas, ¿sí? En una curva C3 y una curva C4. ¿Sí? Bien. Y la variación de I va a ser desde el punto C al punto D. ¿Sí? Por lo tanto, las variaciones, la región va a estar definida para todos los pares C que sí, tales que X tenga la variación de que desde acá, esta curva C va a ser igual a X igual a H2 de I, una función de I. Y esta C3 va a ser igual a X igual a H1 de I. Esto es importante aclarar que H2 de I va a ser mayor o igual que H1 de I para todos los XY pertenecientes a R. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos, ya teniendo el valor de C4, C3, ¿sí? Y la variación de I, puedo hacer cuánto varía X y Y. Por lo tanto, voy a tener X va a variar desde, mirándolo de frente, desde la curva C4 a la curva C3, ¿sí? Por lo tanto, acá va a ser C3 y acá va a ser C4. Si yo lo pongo en función de la función de I, me va a quedar H2 de I, ¿sí? Esta parte, es decir, yo voy a venir de acá, va a empezar a variar de acá para acá, ¿sí? Hasta llegar a la curva C3, que es este valor menor. Así que acá va a ser H1 de I. ¿Sí? H1 de I. Y el valor de I va a variar desde el valor C al valor D. Bien. Y ahí me queda definida la región 2, que voy a utilizar para demostrar la parte, esta demostración número 2. La 1 que ya le hicimos, la región R1 la voy a utilizar para la demostración 1 y esta R2 la voy a utilizar para la demostración 2. Ahora vamos a hacer las demostraciones 1 y 2 correspondientes. Demostrar la parte 1, ¿sí? La ecuación 1, que era la que vimos hoy. Utilizando la región tipo 1, ¿sí? Bien, para eso vamos a calcular la integral de línea C para m diferencial de x. Vamos a utilizar la curva C1 y la curva C2, es decir, C1 y C2. Así que va a quedar esta integral de línea, va a quedar C1, la función m diferencial x, más la integral de línea para C2. Bien. Ahora vamos a ver los límites de integración de cada una de las curvas, ¿sí? Bien, para C1 la variación va a ser, si nos fijamos, C1 va a variar según el sentido, ¿no?, de la curva. Recordemos que el sentido le dimos siempre que el móvil esté a la izquierda. Por lo tanto, siempre el sentido va a ser antihorario. Bien, entonces si me fijo eso, C1 arranca en este punto, ¿sí? A, ponemos el límite A, vamos a poner minúscula, A, y termina en B. Bien. Y el otro, la curva C2, arranca en B y termina en A. Así que acá va a ser al revés, arranca en B y termina en A. Ahí colocamos los límites de integración. Y acá, una vez que ya definimos los límites de integración, podemos colocar cuánto vale X y cuánto vale Y para cada una de las curvas. Recordemos que esta era C1 y esta C2.
Para C1, ¿cuánto vale I? I vale la función f de x, 2. Acá, I f1 sería I igual a f1 de x. Y para C2, I vale f2 de x. ¿Sí? Ahí lo tenemos definido ya. Así que podemos colocar los siguientes valores. M, en lugar de x coloco la x, porque la x no sigue siendo la misma. En lugar de I, para C1 voy a colocar f1 de x. Más, coloco los límites de integración, m, y m acá, estamos en la curva C2, y no vale f1 de x, sino que vale x, y vale x, y vale f2 de x. Y ahí ya tengo colocado cuánto valen las variables. Bien. Ahora, si yo me fijo, estos límites de integración son similares. Yo lo que voy a hacer es invertir este último, cambiarlo, es decir, colocarlo este arriba y este abajo, cambiando el signo de que tiene acá precedente adelante. Así que voy a dejar el que está adelante como está. Y acá voy a cambiar el signo. Y por supuesto voy a cambiar los límites de integración. Cambio los límites de integración, invierto los límites de integración y cambio el signo. Después dejo todo como está. Bien, y a esta última expresión la vamos a denominar, o la vamos a recordar, porque la vamos a comparar posteriormente más adelante. Así que la vamos a llamar con una letra, vamos a ponerle letra... vamos a ponerle un número, 1. Ya 1 lo usamos para demostrar, ¿no? Sí. Vamos a ponerle número, ya el 2 lo usamos para la demostración de... Esta era la 1, la 2 era la otra demostración, vamos a ponerle 3. Esta expresión es 3, así que la vamos a recordar, la vamos a grabar ahí y la vamos a tener, porque la vamos a comparar. Bien, ahora llegamos a la demostración de 3, la dejamos ahí. Tenemos que, ya arrancamos de este lado de la demostración, ¿sí? Nosotros estamos demostrando 1. Arranqué de acá, de la integral de línea. Ahora voy a arrancar de la integral doble, ¿sí? Acá tenía el signo negativo. Arranco de la integral doble y la resuelvo. ¿Con qué? Con la región esta que está acá, región R1. Así que voy a colocar los límites de integración acorde a la región R1. Región R1, diferencial de Y, diferencial de X. Coloco los correspondientes diferenciales. Y ahora voy a colocar los límites de integración. Acá va a ir F2 de X, que es mayor a F1. Acá va F1 de X, que es la parte del piso de la región. El techo era F2, el piso es F1. Y la variación de X va a ir del valor A al valor B. Por lo tanto, acá pongo A, B. Y ahí coloqué los límites de integración. Voy a resolver ese tipo de integral. Ahora bien, si me fijo en este término, en esta integral doble, estoy derivando con respecto a Y y le integro con respecto a Y. Por lo tanto, lo que me va a quedar es la función que tengo adentro, que es M. Por lo tanto, acá me va a quedar la integral entre A y B de M analizado entre F2 de X y F1 de X diferencial de X. Y ahí puedo reemplazar la variable Y como corresponde. Por lo tanto me va a quedar
acá me va a quedar, lo voy a poner acá abajo, AB, M, me va a quedar X, reemplazo la primera variable, F2 de X, diferencial X, ya hago distributiva, ¿sí? Menos, por barro, F1, discúlpenme, acá F1 hice mal, sino F1 menos, por barro, F2, ¿sí? A ver, M, X y F2 dijimos. Diferencial X. Y ahí me queda esta expresión. La quiero comparar con 3, que es la que encontramos, que hicimos anteriormente. Si me fijo, este término es este, y este término segundo es este que está acá. Así que este 4, que es el desarrollo de esta parte de la demostración, es igual al desarrollo de la integral de línea. Por lo tanto, si 3 es igual a 4, es decir, esta expresión es igual a esta, son iguales, se demuestra la ecuación 1, la expresión 1, esta de igualdad. Ahora vamos a hacer la demostración de la expresión 2. Para eso dijimos que íbamos a usar la región tipo 2, ¿sí? Bien, la de región tipo 2 ya la habíamos definido. Bien, es la misma, pero se mira como si fuera región de tipo 2, que ya la habíamos definido anteriormente. Ahora bien, empezamos por la demostración de la expresión 2 del lado de la integral de línea, ¿sí? Y acá vamos a definir la integral de línea con la suma de C3, ¿sí?, más la integral de línea de C4. ¿Sí? Colocamos los límites de integración que corresponden a cada uno. C3 va a tener como límite de integración D C3. ¿Sí? Nos miramos en función del sentido. El sentido es el mismo. Si nos fijamos, C3 arranca en D, ¿sí?, y termina en C. Ahí tenemos el límite de integración de C3. Más los límites de integración de C4. C4 van a arrancar en C3, arrancan en C y terminan en D. ¿Sí? Ahí tenemos los límites de integración. Bien. Ahora bien, recordemos cuánto vale X, las variables. Ahora podemos colocar las variables. Así que acá colocamos las variables. Los límites son estos. Las variables van a ser X, para C3 va a ser H1 de I va a ser la misma, I, diferencial de I, más la integral de línea, ¿sí?, C, los límites de integración, y N van a variar desde X, que van a ser I2 de I es igual, diferencial de I. Si vemos que los límites de integración están cambiados, yo puedo invertir alguno de ellos y dejarlos como si fueran, tranquilamente puedo hacer, voy a invertir el primero y lo voy a dejar como si fuera de C a D, ¿sí?, y me queda negativo, ¿sí?, lo invierto, pero lo puedo poner restando al final, así que voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar primero este que está acá, CD, N de H2 de I, diferencial de I, menos, ahora sí coloco este término, invertido los límites de integración. Al invertirlo, por eso le pongo el signo menos. Al igual que hicimos en la demostración anterior. CD, N, y esto estoy hablando de este término, ¿sí?, de este primer término. Lo invierto solamente para aquellos que no me siguieron. Invierto los límites de integración, por eso coloco el signo negativo, que está acá adelante. Este lo coloqué primero, es una suma, puedo colocar primero uno o el otro, bien, para que me quede ordenado simplemente.
H1 de I diferencial de I. No me alcanza mucho el pizarrón, pero ahí es esto que está acá. Bien. Y a esto lo voy a llamar, a esta expresión que está acá, que llegamos al final, la voy a llamar, ya habíamos llamado 3 y 4 en la anterior, a esta la voy a llamar 5. Bien, acá tengo la integral doble, ya para resolver. Recordemos que la vamos a resolver como la región tipo 2, así que vamos a colocar los límites de integración primero. Esta es positiva, a diferencia de la anterior que era negativa, ¿sí? Esta no va a tener ningún tipo de cambio. Bien, entonces ahí colocamos los límites de integración. Ya sabemos que de tipo 2, el diferencial de área, sabemos que es diferencial de x, diferencial de y. Por lo tanto, vamos a colocar, ¿cuánto varía x? Bueno, x había variado desde h2, que era el valor mayor, que es una función de y, a h1. Es decir, de h1, si lo queremos mencionar de menor a mayor, de h1 a h2. Y el valor de y va a variar desde el c a d. Bien. Resolvemos esta integral y nos queda la integral de c a d, ¿sí? Y acá nos fijamos, acá estamos derivando con respecto a x y el resultado lo integramos con respecto a x. ¿Qué nos va a quedar? La función n. Analizada desde h1, una función de y, a h2, que es otra función de y, diferencial de y. Aplicamos la solución de los reemplazos de los límites de integración. A diferencia del anterior que era negativo, yo acá puedo tranquilamente hacer h2, primero reemplazo y después menos por la regla de Barro. La anterior yo hice, por ahí no lo aclaré, lo hice directamente, como tenía un signo negativo, yo no lo puse al signo negativo y cambié los signos, digamos, al reemplazar, reemplacé primero este y después este, pero es por el signo negativo que tenía arrastrado la integral. Estamos hablando de la demostración 1. Se lo aclaro por la duda que no me hayan visto o no lo haya aclarado en ese momento, creo que no lo aclaré. Ahora se lo aclaro para que lo tengan presente. Ahora viendo esto, ahora sí voy a reemplazar en forma normal, como si fuera, porque no tengo ningún signo negativo, es positivo. Por lo tanto acá me va a quedar primera, ¿sí? Me va a quedar n, en lugar de x, porque acá estoy integrando y derivando x, integrando x, así que esto va a reemplazar a x. Va a ser h2. Y queda como está. Diferencial de y, lo puedo hacer distributivo ya, más la otra. Y ahora sí, menos por la regla de Barro, perdón, acá voy a colocar menos por la regla de Barro, ¿sí? Este menos viene por la regla de Barro a reemplazar acá abajo. Anteriormente reemplacé al revés, de abajo hacia arriba, ¿sí? En esta normal. Así que bueno, me va a quedar n h1 de i y diferencial de i. Y ahí me queda la expresión. La voy a comparar con 5. Le vamos a poner 6 a esta. ¿Sí? Comparo 6 con 5, me fijo. Primer término es este que está acá. El segundo término es este que está acá. Así que son iguales. 6 es igual a 5. Por lo tanto, la solución de la integral de línea, que era 5, y la solución de la integral doble, que era 6, son iguales. Por lo tanto, se demuestra. Ya demostramos la primera parte y la segunda parte. Y ya estamos demostrando que el teorema de Grimm se cumple. Bien, ya demostramos que se cumple el teorema de Grimm, por lo tanto, esta integral de línea es igual, perdón acá, para mí está bien esto, pero estos lo habíamos puesto de otra manera, lo habíamos puesto así. ¿Sí? Bien, esto es igual a esto. Así que, es decir, ¿cómo llegamos a esto? Dijimos que m es igual a la integral
R1, región 1 de M diferencial de I. ¿Sí? Esto era la demostración de 1 y esto era la demostración de 2 era N diferencial I igual a la integral doble región tipo 2 de N con respecto a X ¿sí? Diferencial de área, ¿sí? Es decir, hicimos la demostración de 1 y la demostración de 2. Acá dijimos que 3 es igual a 4 y acá era 5 igual a 6, ¿sí? Y ahí demostramos. Ahora bien, si nosotros sumamos este término y este término, no es ni más ni menos que esta expresión que está acá. Así que por eso demostramos el teorema de Green.